Bueno, muchas gracias al doctor por el apoyo ahí, por sus palabras y por lo técnico ahorita, ¿verdad? Bueno, este día vamos a hablar del primer paso que van a ver con todas las siguientes clases que tienen que ver con trauma, que es la atención inicial o el manejo inicial del paciente politraumatizado. Aquí es importante que nosotros sistematicemos lo que vamos a hacer. La idea es que tengamos todo organizado y que tengamos un esquema mental del paso a paso que tenemos que cumplir para que no se nos quede nada suelto y así garantizar los mejores resultados. ¿Qué se va a aprender este día? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Que pensemos en orden. Bueno, que pensemos en orden bajo presión. En trauma, el problema es que no se puede ser muy pasivo, muy tranquilo, porque la vida de la persona depende de lo que nosotros hagamos en ese momento. Entonces ahí puede ser que nos toque hablar fuerte, que nos toque correr, que nos toque etcétera, y que bajo presión tengamos que tomar decisiones adecuadas y oportunas. Que podamos nosotros detectar amenazas que vayan a ocurrir con el paciente y poderlas solventar antes de que se presenten, y que actuemos antes de tener el diagnóstico. Ya van a ver por qué, porque esa es la secuencia que lleva el ATLS. ¿Por qué hablamos del ATLS? Porque les voy a contar brevemente la historia del programa, y es que un ortopeda en Nebraska iba en una avioneta con su familia y tiene un accidente. Cuando tienen el accidente, sus hijos, su esposa y él son llevados a diferentes hospitales provinciales y reciben atención X. Y él dice que luego de ver cómo lo atendieron a él y a su familia, él cree que pudo haber atendido mejor a las víctimas con incluso menos recursos que los que tenían esas instituciones. O sea, que no fueron tan buenos atendiéndolo con lo que tenían. Y entonces a raíz de eso, él empieza a pensar cómo podemos hacer para que cuando alguien tenga un accidente, se le pueda dar buena atención. Y genera el prototipo del protocolo del ATLS y lo empiezan a impartir en Nebraska porque a todo el mundo le gustó. A raíz de eso, el Colegio Americano de Cirujanos retoma ese curso y ahí nace el ATLS, que es este apoyo vital avanzado en trauma. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el trauma mata y mata rápido. O sea, no se espera como la patología, como el cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Muchas de las muertes por trauma son evitables, muchísimas de esas muertes. Y el primer contacto es lo que va a decidir si el paciente le va bien o le va mal. Ya vamos a ver por qué en una curva que les voy a enseñar. ¿Qué es el ATLS? Realmente es una forma de hablar el mismo idioma a todos. No importa si estamos en Estados Unidos, si estamos en Centroamérica, si estamos en Sudamérica, y que todos nos entendamos siendo médicos. O sea, esto no es para cirujanos, esto es... Hay una versión para paramédicos y esta es la versión para los médicos en general. O sea que todo médico debería de tener formación en cómo atender básicamente el trauma. Y lo importante aquí es el orden en que nosotros abordamos para poder dar una adecuada atención. Importante que es reproducible en cualquier lugar. Por eso se ha diseñado de esa forma tan fácil. Pregunta de examen, ya la vamos a ver más adelante, el ABCDE. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que a todos se nos quede el ABCDE en la cabeza, ¿verdad? ¿A qué me refería con lo de las muertes? Y eso, estas curvas que están ahí representan los 3 picos de muerte que existen cuando hay trauma. El primer pico de muerte son las lesiones fatales, aplastamientos masivos de miembros, aplastamientos craneoencefálicos, heridas de corazón, ruptura de la aorta torácica y abdominal, etcétera, etcétera. Generalmente estos pacientes se van a morir no importa lo que se haga. Si a alguien le pasó sobre la cabeza las llantas de un camión y lo dejó pegado ahí, aunque esté respirando, aunque siga latiendo el corazón, esa persona no es rescatable. Ya vamos a ver cómo se aborda este tipo de personas, este tipo de pacientes. Sin embargo, nosotros sí podemos incidir en las otras 2 curvas que hay. Una es en horas, que es esa línea azul, y la otra es tardíos en semanas, que es esa línea, aquí se mira como morada por el proyector. Entonces, las muertes tempranas
Las muertes son la segunda curva y las muertes tardías se pueden modificar según lo que nosotros hagamos. A esto se le llama, a este periodo de tiempo donde lo que yo haga como médico puede disminuir la mortalidad de esos picos, se le llama la hora dorada. No es tiempo, no es un periodo rígido, ¿sí? No son 60 minutos, es el momento en el cual yo puedo incidir positivamente en la víctima para disminuir la curva de las muertes tempranas y tardías. Las inmediatas, no hay para dónde. Bueno, la secuencia más o menos es así. Tenemos que pensar en cómo prepararnos, luego hacer una selección, que ese es el triage, luego el protocolo de revisión primaria, que es este ABCDE, el ABC de la vida, posteriormente la reanimación de las víctimas, luego una revisión secundaria, que ya es una revisión formal como cualquier historia clínica y examen físico, y por último reevaluar. Todo esto es una secuencia que está simultáneamente haciendo un círculo. Ya van a ver por qué. Bueno, vamos a comenzar con las fases de la atención del paciente politraumatizado. Comenzamos con la fase prehospitalaria, que es la fase de preparación. En la preparación vamos a tener los que van a ir a atender a las víctimas y los que las van a esperar en las instituciones. ¿Qué es importante entonces? En primer lugar, el prehospitalario, que será el paramédico que los atienda, o en el caso nuestro ahora el personal del SEM, que también hay médicos, etcétera, etcétera, que hagan un adecuado triage, que además de eso estabilicen al paciente antes de moverlo. Paciente inestable que se mueva, se puede morir más fácil que el paciente que se estabilizó y luego se mueve. Que se inmovilice adecuadamente fracturas, columnas cervicales, etcétera, que se notifique a la institución donde se va a llevar, ya vamos a decirlo por qué, y que se traslade al centro de atención posteriormente de la manera que corresponda, helicóptero, ambulancia, lo que sea. Porque es importante que se le notifique. El que llegó a atender tiene que avisarle al que se lo va a llevar cuántas víctimas llevo, de qué tipo de traumas son, ¿sí? Para que se prepare y pueda atenderlos adecuadamente. También eso permite que si hay diferentes centros cercanos, digámoslo así, que si se notifica y acaban de recibir en un centro de estos más pacientes por otro trauma, otro evento, otro accidente, entonces estas otras víctimas se pueden redirigir a otro centro y así no vamos a desperdiciar recursos y vamos a maximizar la atención que se le brinde a las víctimas. Luego tenemos la contraparte, que es la contraparte hospitalaria. En primer lugar, yo tengo que tener comunicación con el que me lo va a traer, o sea, con la fase prehospitalaria, con los paramédicos. ¿Por qué? Para saber cuántas víctimas me vienen. No es lo mismo que me venga un paciente atropellado a que me vayan a venir las víctimas de un accidente de tránsito en un bus y que vienen 40 pacientes, ¿sí? O sea, no es lo mismo que yo tenga un médico a que saque a todos los médicos que están ahí en la hospitalización y vénganse, que ahorita vienen un montón de víctimas. Además, tenemos que tener un área específica. Como ustedes están chiquitos, todavía no vieron lo que nosotros teníamos antes en el Hospital Rosales. No sé cómo va a ser lo que vaya a suceder, pero en términos generales todos los hospitales tienen un área de máxima urgencia, que idealmente debería ser solo para trauma y aparte todo lo que tenga que ver con infecciones, con todo lo demás, ¿sí? La sala de trauma debería ser específica para trauma. Y tendríamos que tener en ese sitio todo el equipo disponible. Si yo necesito intubar a un paciente, el tubo orotraqueal tiene que estar aquí, en la pared. No lo tengo que ir a pedir al botiquín ahorita, ¿sí? Si yo necesito hacer un procedimiento quirúrgico como un lavado peritoneal, por poneros un ejemplo, no vamos a ir a pedir ahorita las pinzas a Arsenal, no. Tiene que estar todo listo en ese sitio. En esa sala de trauma tiene que haber todo. Tienen que haber catéteres, tienen que haber tubos rotraqueales, tienen que haber tubos de tórax, sondas Foley, sondas Levin, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que todo esté listo para el momento en que lleguen las víctimas. Además, siempre acuérdense donde ustedes vayan del equipo de bioseguridad. Estamos en Latinoamérica lastimosamente y la bioseguridad depende de cada uno de ustedes, ¿sí? En muchas instituciones no les van a dar todo lo que ustedes necesitan y les va a tocar llevarlos a ustedes, pero piensen siempre primero
en bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad? Lentes, careta, ¿sí? Mascarilla, guantes. Eso como mínimo es lo que uno debería de tener. No se les olviden los lentes, porque a veces uno solo se acuerda de los guantes y cuando menos siente se ha llenado de algún líquido corporal los ojos, ¿verdad? Y se pueden infectar VIH, de lo que menos se deben de preocupar es otro montón de cosas como la hepatitis C, la hepatitis B, que podrían llegar a tener fácil una infección en un accidente laboral tan insignificante como una gota de sangre que les caiga en los ojos. Entonces eso es importante que esté en ese sitio el equipo de bioseguridad también, pero para nuestra bolsa nosotros tenemos que andar nuestro propio equipo de bioseguridad. Nadie lo va a andar cuidando uno se tiene que cuidar a uno mismo. Sí, nadie va a andar pendiente de que, mi compañero, ponete los lentes. No. Él se los tiene que poner y yo tengo que ponerme los míos, y así los guantes, etcétera. Bueno, cuando hacemos el triage es una forma de hacer selección, de poder hacer una caracterización de las víctimas y poder elegir quiénes se pueden atender, a quiénes les puedo ayudar. ¿Cómo lo voy a identificar? En el triage prehospitalario se describen como 4 grandes pasos. En primer lugar, tengo que buscar los más críticos. No tengo que hacer mucho en el primer paso. ¿A quiénes tengo que ver? A los que tienen Glasgow menos de 13 o que tienen una presión arterial sistólica menos de 90. Esas son mi prioridad, ¿sí? No estoy hablando de los que tienen presión indetectable. Ya vamos a ver cómo van los que siguen. Que tienen una frecuencia respiratoria abajo de 10 o arriba de 29. Entonces voy buscando Glasgow, presión y frecuencia respiratoria. Eso es el primer paso, para elegir los que son más urgentes. Luego vamos al segundo paso. Ya ahí me fijo en el tipo de trauma que hay. Son traumas grandes. ¿Qué traumas? Los traumas penetrantes de la cabeza, del cuello, del torso y de las extremidades, pero proximales al codo y rodilla. Esos son potencialmente muy peligrosos. Luego, los pacientes que tengan 2 o más fracturas de huesos largos y los pacientes que tengan aplastamiento o avulsión total de piel o ausencia de pulso en alguno de sus miembros. Pacientes que tengan amputaciones proximales a la muñeca o tobillo, que también son bien críticas. Las fracturas pélvicas, que tienen una morbilidad increíble y una mortalidad muy alta. La fractura de cadena expuesta o deprimida y la parálisis. O sea, ya aquí ya me fijé en el tipo de lesión que tienen para decir, estos pacientes son prioridad. Luego vamos al paso 3. En el paso 3 empiezo ya a fijarme en los que no estaban tan graves, pero que potencialmente por el tipo de trauma que han tenido, sí pueden llegar a tener una lesión que les pueda amenazar su vida. Entonces, adultos que se hayan caído de más de 6 metros de altura, o niños que se hayan caído de más de 3 metros de altura o 2 a 3 veces su estatura, se consideran que potencialmente tienen una lesión importante y que por eso también deberían de ser prioridad para a la hora de hacer los traslados de las víctimas. Cuando tenemos colisiones vehiculares de alto riesgo, vamos nosotros a tomar ciertos datos que nos va a brindar la gente que llegó primero, las personas que atendieron ahí, o el mismo paramédico lo va a revisar, que si el techo del vehículo tiene una deformidad de más de 30 centímetros o más de 45 centímetros en cualquier otro sitio, se considera que el traslado de fuerza que hubo para esa deformación es tan grande que potencialmente la gente que está dentro, aunque se vea bien, va a tener chances de tener una lesión muy grave. Si la persona ha sido eyectada de un vehículo, estos son los que generalmente son más críticos porque no hay nada que lo proteja. El que va en la parte de atrás de un pickup, el que sale por no llevar cinturón, se sale por la ventana y sale eyectado, esos van a tener también potencialmente lesiones importantes. Si nosotros tenemos que en un mismo habitáculo el pasajero de la par ha muerto, potencialmente va a tener lesiones graves la otra persona de ese habitáculo. ¿Por qué? Porque si la energía que se trasladó para ese habitáculo fue tan grande que mató al de la par, potencialmente al otro también puede tener lesiones así de serie.
Y por último, los peatones o ciclistas que son atropellados a más de 32 kilómetros por hora. La mortalidad cuando la gente es atropellada a esa velocidad es importante. Algunos textos dicen que hasta el 40% más o menos, dependiendo el autor. Sin embargo, si empezamos a ver los límites de velocidad, que en general en la ciudad muchos de los límites son incluso hasta 60 kilómetros por hora, la mortalidad se dispara de manera increíble. Entonces, eso es bien importante a la hora de atender. Si uno pudiera saber a qué velocidad iba el vehículo que atropelló al peatón o que atropelló al ciclista, también nos puede dar la idea de los chances que tiene este paciente de tener lesiones graves o de morirse, ¿verdad? Y luego vamos al paso 4. En el paso 4 vamos a ver a las personas que son de grupos vulnerables. Aquí ya no estoy pensando en si están bien o mal, sino que potencialmente son muy lábiles. ¿Quiénes van a ser? Los adultos mayores. ¿Por qué? Porque ya no tienen los mismos mecanismos fisiológicos para responder a la hipovolemia, que es lo más importante en el trauma, que además pueden estar tomando medicamentos que alteren su frecuencia cardíaca, que controlen la presión arterial, que les provoquen incluso hipoglicemias, etcétera, etcétera. Potencialmente hay que prestarles atención porque ellos pueden tener algún tipo de consecuencia por un trauma. Los niños aparentemente son muy resistentes. Más de alguno habrá visto videos donde le pasa un carro encima a un niño y el niño se para y sale caminando, ¿verdad? Y eso ocurre con los niños, pero minutos después empiezan a tener las consecuencias de las lesiones que han tenido. Entonces los niños también son un grupo vulnerable. Los pacientes que estén anticoagulados por obvias razones, porque hasta con que los miren mal pueden llegar a sangrar y tener algún hematoma subdural, un hematoma epidural, etcétera, etcétera, los sangramientos de cavidades, o que tengan algún otro trastorno hemorrágico como que sean hemofílicos, por ejemplo, ¿verdad? Los pacientes quemados, todos son un grupo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque las consecuencias fisiológicas que tiene la quemadura generalmente son muy serias, aunque no parezca que sea lo mismo que el atropellado, ¿verdad? Y por último, el embarazo. ¿Por qué? Porque en el embarazo, aparte que son 2 o más los que van a estar potencialmente afectados, vamos a tener cambios fisiológicos en la mujer que también la van a volver muy lábil. Inclusive la mujer puede llegar a tolerar la hipovolemia de cierta manera por la volemia como la ha aumentado durante el embarazo, pero el producto sufrir por esa hipovolemia relativa que va a tener la paciente, ¿verdad? Bueno, estas imágenes hoy no son tan comunes que los niños anden jugando con piscuches, le decíamos nosotros. Ustedes creo que ya les dicen cometa porque en la tele les dicen de esta forma, pero también tenemos trabajadores que no tienen los dispositivos adecuados para realizar sus actividades. Ambas situaciones pueden llegar en algún momento de trauma y lo voy a atender con los mismos pasos y la misma sistematización con lo que estamos hablando de la revisión de la TLS. Esto no nos parece extraño, esto suele suceder, es el día a día, la vida de nuestro pueblo, y aquí van niños, aquí van adultos mayores, aquí nadie lleva cinturón de seguridad, ahí nadie lleva cascos. Raras veces estos vehículos conducen a velocidades bajas, ¿sí? Y ya vimos que todos los eyectados van potencialmente a tener lesiones muy graves. Y depende de cómo vayan las cosas, esto tampoco parecería raro en algún futuro, ¿verdad? También tenemos que estar preparados para situaciones de esto. Les da risa, y espero no ser yo el que me vaya a caer de ahí, pero puede llegar a ocurrir, ¿no? Bueno, entonces, luego de que vimos cuáles son los grupos de riesgo y cómo se hace, vamos a hablar del triage. El triage se hace tanto en el momento del sitio del accidente como en el hospital. ¿Por qué? Porque aquí vamos a priorizar las víctimas. Casi en todos los países del mundo se utiliza el esquema de colores del semáforo. Y aquí nosotros vamos a tener que pensar con estos recursos cómo le puedo ayudar a más personas, ¿sí? Y entonces voy a ir buscando los que van a estar en rojo, que son aquellos que tengan lesiones que le comprometen la vida y que requieren tratamiento o cirugía de inmediato, porque si no, pueden morir. Luego tenemos los que corresponden al color amarillo, que son aquellos que van a tener algún tipo de lesión, que van a necesitar atención médica,
pero que podrían llegar a tener consecuencias graves si lo retraso más de algunas horas. Ya no es inmediato, me da como que un lapso de tiempo. Y los pacientes en verde son los que tengan lesiones leves. Siempre se dice que el que está en verde es aquel que puede caminar, ¿sí? Miren bien que esto no es lo mismo que estábamos hablando de los grupos de riesgo. Esto está hablando del tipo de atención y en el momento que lo necesita la persona, ¿sí? Por poner un ejemplo, si yo tengo a una embarazada que tuvo un accidente y que no tiene absolutamente nada, aparentemente, ya cae como un verde. No quiere decir que no la voy a atender, pero sí la voy a atender después del que trae un trauma craneoencefálico y tiene un Glasgow de 10, por ejemplo, ¿verdad? Luego tenemos, aquí no aparece, pero el color negro es para las víctimas que no son rescatables. O sea, si a ustedes, y alguna vez puede que les toque, sobre todo cuando son accidentes de tránsito así muy aparatosos, puede ser que lleguen personas con lesiones gravísimas que ustedes ni se imaginan que pueden llegar a ese tipo de nivel, ¿verdad? En el sitio del accidente ustedes van a ver personas decapitadas, ustedes van a ver personas partidas a la mitad, ¿verdad? Esas personas no son rescatables y pueden estar todavía con signos vitales en el momento. Esas personas caen en la categoría de negro. ¿Por qué? Porque haga lo que haga, no lo voy a rescatar y no voy a sacrificar a los otros que sí son rescatables por alguien que ya definitivamente no puedo hacer absolutamente nada por ellos. No quiere decir que no les va a brindar atención uno. En ese momento, si hay forma de calmarles el dolor, si hay forma de paliar lo que está pasando mientras se termina de ir, puedo hacerlo, ¿sí? Pero no son prioridad porque no voy a rescatar a alguien que está partido a la mitad. No va a vivir, hagan lo que hagan, no va a vivir. Y a la par van a tener al que tiene un trauma craneoencefálico, por ejemplo, que ese sí tiene, por ejemplo, chances de, según como lo encuentre, de sobrevivir si le doy atención adecuada. Bueno, pasando toda la preparación y el triage, ya vamos a la revisión primaria. La revisión primaria es el screening rapidito que le voy a hacer yo a todos los pacientes. Y se lo voy a hacer yo, y se lo va a hacer mi otro compañero, y luego viene otro médico y también se lo va a hacer. Todos tenemos que irlo haciendo de manera simultánea. Este orden es un orden para aprendérselo, pero no se hace un paso tras otro, sino que al final en la práctica se llegan a superponer. Pero la idea es que todos nos aprendamos qué es el ABCD. Por eso es una pregunta que se les regala en el examen, porque no van a copiar, todos nos vamos a aprender qué es el ABCD. Entonces vamos a comenzar con la letra A, que es airway, que es vía aérea. Cuando nosotros hablamos de la letra A, es ver el control de la vía aérea y de la columna cervical. Básicamente en eso se centra ese primer paso. Luego vamos a B, de breathing, que es hacer referencia a respiración y ventilación. Ya vamos a ver que son dos cosas diferentes. Y luego tenemos la letra C, que es circulación y control de la hemorragia. Luego la letra D, que es el déficit neurológico. Y luego la letra E, que es la exposición y el ambiente. Bueno, comencemos con la letra A. Se refiere a la vía aérea. Eso es lo primero que tengo que ver yo. Si el paciente tiene la vía aérea permeable, ¿cómo puedo hacerlo? Lo más fácil, le hablo. Si la víctima me habla, esa víctima tiene la vía aérea permeable. Si me puede hablar. Esa es la forma más fácil. Y se hizo inmediatamente. Pero si la víctima no tiene un estado de conciencia que le permita responderme, entonces yo tendré que hacer algún tipo de actividad para determinar que si tiene permeable la vía aérea. Entre ellos, tengo que revisar la boca, que no haya piezas dentales desprendidas que le puedan obstruir la vía aérea. Algo que es muy común, el vómito. Si eso ocurre, habrá que aspirar, habrá que limpiar, etcétera, etcétera. Hay personas que pueden tener prótesis dentales y eso tenemos que nosotros que buscarlo para poder quitarlo y así permitir que haya permeabilidad de la vía aérea. Hay algunas maniobras. Si se fijan en la primera imagen de la derecha, que esta cosa no medio se ve, si se fijan, esa columna azul es la vía aérea. Y lo que sucede es que cuando disminuye el estado de conciencia, se traslada posteriormente la lengua y hace compresión y ocluye la vía aérea.
Entonces, si nosotros tenemos a alguien con un deterioro de conciencia, podemos hacer un par de maniobras. Una de ellas, la primera que está aquí, que es la elevación del mentón. Idealmente se tiene que hacer con 2 personas, una sosteniendo la columna y la otra sosteniendo la frente o el área parietal y elevando el mentón. ¿Y eso qué hace? Alinear la vía aérea y permeabilizarla. Y la otra es esta maniobra, que es una maniobra donde vamos a alar toda la mandíbula, es la elevación de la mandíbula. Y esto provoca lo mismo, alinea la vía aérea. Importantísimo, hay que tener control de la columna cervical. ¿Por qué? Si un paciente tiene una fractura cervical y no tiene un déficit neurológico, cuando le hagamos esa maniobra, en ese momentito, tiene una sección medular. Y esas lesiones a ese nivel pueden ser tan graves que con eso se puede incluso morir el paciente en un paro cardiorrespiratorio si la fractura es muy alta. ¿Qué otra cosa usamos nosotros entonces para controlar la columna cervical mientras estamos garantizando la permeabilidad de la vía aérea? Este dispositivo que se llama collar tipo Filadelfia o collarín cervical tipo Filadelfia. Tiene su lado, tiene sus partes porque se arma y se desarma. Si se fijan, la parte de abajo es la parte que va a apoyarse al pecho, a la espalda y tiene el espacio para los hombros. Y la parte de arriba tiene una parte para que se apoye el mentón. Tiene un hoyo en medio. Ese hoyo tiene una razón de ser. 1, para poder accesar a los pulsos centrales, ¿sí? Fácilmente. 2, si necesito manejarle la vía aérea, como vamos a ver más adelante, de forma quirúrgica, lo puedo hacer a través de ese sitio, sin necesidad de quitarle el collar. Bueno, luego de la letra A, maniobra, acuérdense, puede hablar, tiene la vía aérea permeable. Vamos a la letra B, que hace referencia a la respiración y la ventilación. Acuérdense que la respiración es el intercambio de gases, ¿sí? CO2 y oxígeno es lo que se está intercambiando. Esa es la respiración. Y la ventilación es el paso de aire adentro afuera, ¿sí? Las dos cosas son importantes. ¿Por qué? Para que exista adecuada respiración, yo necesito adecuada ventilación. Entonces, para esto necesito que los pulmones estén funcionando bien, que la pared torácica y el diafragma también lo hagan de manera sincrónica. ¿Qué tengo que hacer yo a la hora de evaluar a este paciente? Lo mismo que haría con cualquier examen físico, ¿sí? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Rápido. ¿Qué necesito saber yo? Que le está pasando aire primero, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Viendo que se expanda la caja torácica, ¿sí? Viendo que haya una simetría en la expansión, etcétera, etcétera. Palpo, si tiene fracturas, obviamente va a haber limitación de la respiración y eventualmente puede haber alguna de las cosas que vamos a mencionar aquí. Y ausculto, para poder tener evidencia de que hay adecuada ventilación. Y por ende, vamos a ver ya después qué puedo hacer para ver si la respiración está siendo adecuada. ¿Cuáles son las amenazas inmediatas que yo tengo que detectar para ver si se está garantizando una adecuada respiración? 1, tengo que buscar que no haya un neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión, ya lo van a ver en la clase de trauma de tórax, el problema es que es una ruptura de la pleura parietal que permite la entrada de gas y colapsa el pulmón, ¿sí? Pero en el neumotórax a tensión solo se está llenando de gas y se está llenando más y empieza incluso a comprimir el corazón y a desplazar al mediastino hacia el otro lado, o sea que me limita la función cardíaca y me compromete incluso la ventilación y la respiración del lado contralateral. El tórax inestable, si tenemos desarmada la caja torácica, pues obviamente los movimientos no van a ser adecuados a la hora de hacer la inspiración y expiración. Van a ver el trauma de tórax, lo del tórax inestable, cómo se define, etcétera, etcétera. Eso es para esa otra clase. El hemotórax masivo. El hemotórax masivo me puede matar en un momento a un paciente y si no lo detecto y no lo controlo, 1 por la hemorragia y 2 porque no me permite una adecuada ventilación y respiración. Y el neumotórax abierto, que es menos grave que los otros, pero si no lo trato en el momento, si no lo identifico y lo trato, igual voy a terminar con alguna consecuencia grave. Eso es respecto a la respiración, la letra B. Hoy vamos a la letra C. ¿Por qué es importante aquí con la circulación?
Pregunta de examen: lo primero que mata a la gente es la hemorragia, el sangrado. Eso es lo que mata a la gente en trauma, la hemorragia. Y es la primera causa prevenible de muerte en trauma. El volumen sanguíneo y el gasto cardíaco nos pueden dar una idea de cómo está la volemia de esa persona, y lo podemos identificar por el nivel de conciencia, el color de la piel y el pulso. Si alguien está consciente y está platicando, le está circulando suficiente sangre para que esté su cerebro funcionando bien. Si yo tengo una alteración del estado de conciencia, podría ser consecuencia de una hipovolemia y que la oxigenación no sea la adecuada. El color de la piel y el pulso a veces me pueden dar más información. ¿Por qué? Porque podría ser que la persona, como también es común, que haya ingerido algún tipo de bebidas alcohólicas, drogas, etcétera, que le alteren su estado de conciencia, pero no precisamente estar en algún tipo de hipovolemia en ese momento. Entonces, la forma del cuerpo de poder combatir la hipovolemia son con los mecanismos de compensación, que cuando se pierde cierto volumen de sangre, ya lo vieron en la clase de shock, si no ya lo van a ver, cuando se pierde y uno está en shock grado 1, el cuerpo responde y aguanta. ¿Cómo aguanta? Secretando catecolaminas. ¿Qué hace esto? Va a aumentar el tono vascular. Esto ayuda a mantener la presión si se ha perdido volumen sanguíneo. Esto acelera el corazón, y al aumentar la frecuencia cardíaca, esto me va a aumentar el gasto cardíaco y me va a aumentar la presión arterial, y así podría yo tener idea de cómo está el paciente. Si la piel tiene buen color, va a tener una adecuada circulación. Si la piel está fría, probablemente no esté circulando bien la sangre. Si el pulso está filiforme, probablemente la hipovolemia ya venció los mecanismos compensatorios. Entonces, la coloración de la piel, si está pálido, si está sudoroso y si el pulso está filiforme, ese paciente tiene una hipovolemia. Y esa hipovolemia tendré que saber si ya paró o si tengo una pérdida activa de sangre, porque tengo que hacer el control de la hemorragia. ¿Cómo hago el control de la hemorragia? Ya vamos a ver ahorita en unas imágenes. Depende de dónde sea. Y el problema no son las hemorragias externas, porque esas todas las vemos y en general sabemos que las vamos a ir a tapar y a comprimir y se acabó, o por lo menos disminuyó. Pero las hemorragias internas potencialmente son muy graves y puede ser que se nos pase por alto si nosotros no las buscamos activamente. En las hemorragias externas podemos llegar a hacer presión directa con una gasa, con cualquier material textil, hasta con ropa si fuese necesario, si no hubiera en el sitio donde estamos, y podemos poner un vendaje. Si tenemos entrenamiento, cuando sean lesiones importantes, podríamos llegar a usar el torniquete. No se usa de rutina, porque podemos llegar a isquemizar toda una extremidad y llegarla a perder, ¿verdad? Entonces, solo si tenemos entrenamiento, o que haya una amputación traumática y entonces ni modo, haya que hacer un torniquete para que no se exsanguine la persona. Y luego las hemorragias internas, el tórax, pues no es tan fácil saber si está sangrando por dentro. Algunas de las cosas que vimos en la evaluación de la ventilación me podrían ayudar. Por ejemplo, que no tenga ventilación, que al percutirlo haya estado mate. Eso me significa que hay líquido ahí, y eso podría ser evidencia de que tengo una hemorragia en tórax. En abdomen puedo tener un poquito más de signos, porque ahí sí puedo ver que hay distensión abdominal, puede haber irritación peritoneal a la hora de evaluar al paciente, puede haber abdomen en tabla, etcétera, etcétera. Signo de rebote. El retroperitoneo es difícil. Para eso vamos a tener que hacer algunas cosas especiales, estudios básicamente, porque en términos generales, por examen físico, no me voy a poder dar cuenta si hay un sangrado en el retroperitoneo. Es muy difícil. Pelvis, las fracturas pélvicas es muy importante. Yo les doy también la clase de trauma abdominal. Ahí hablamos ya específicamente de cómo se hace la evaluación. Pero tengo que pensar que cualquier paciente que tiene un trauma con un impacto de energía importante podría tener una lesión pélvica y por ende tener pérdidas de volumen importantes. O las fracturas de los huesos largos, ¿verdad? Los huesos largos y la pelvis secuestran un montón de sangre en el sitio de la fractura. La pelvis puede llegar a secuestrar hasta 3 litros de sangre. Como lo van a ver en la clase de shock, eso representa una pérdida de la volemia en porcentaje muy, muy grande.
La hemorragia mata, y mata primero. Eso es lo primerito que tienen que pensar, ¿sí? Y eso es parte de las cosas importantes para tratar de rescatar a las víctimas. Tengo lesiones externas, le hago presión directa, como una gasa, con un vendaje, es lo primero que tengo que hacer. Si tengo fracturas, las inmovilizo. Si yo no inmovilizo una fractura, se va a secuestrar más sangre en el foco de la fractura. Además, existen estos dispositivos que son las fajas pélvicas, que si no los tengo, le pongo una sábana alrededor y la amarro y la aprieto. ¿Para qué? Para que se contenga la hemorragia y que la pelvis no esté libre y esté secuestrando más sangre si hay una fractura pélvica. Si sospecho que hay un neumotórax a tensión, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué le hago? Segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, eso lo ven en la clase de trauma de tórax, lo convierto en un neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, y con eso logro ganar tiempo. ¿Qué otra cosa? Acuérdense, el torniquete solo si tengo entrenamiento, o si no tengo ese entrenamiento, que tenga una amputación traumática y que el paciente se esté exsanguinando. No es para todos el torniquete. Bueno, pasemos a la letra D, al déficit neurológico. En el déficit neurológico aquí vamos a hacer uso de la escala de coma de Glasgow, que no está diseñada para eso. Sin embargo, como es muy útil y es muy buena, que no nos vayan a sacar, como es muy útil y es muy buena, se adaptó al trauma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rápidamente yo tengo que aprender a sacar la escala de coma de Glasgow. Eso me va a decir el nivel de conciencia del paciente, incluso me puede orientar qué pacientes van a requerir apoyo con una ventilación, con una incubación para garantizar la vía aérea. Las pupilas, porque me pueden ayudar a evidenciar si tengo algún tipo de sangramiento intracraneal, eso lo van a ver en el trauma craneoencefálico. Y por último, pues ver si hay algún déficit neurológico, pacientes que tengan alguna plejía, eso también me va a orientar a una fractura de la columna vertebral con afectación medular. Y por último, vamos a la exposición. En la exposición es importantísimo que tenemos que ver al paciente completo. Los pacientes tienen nuca, tienen espalda, tienen región genital y tienen región glútea. No solo son de enfrente, porque las víctimas de trauma generalmente vienen en camillas y no se mueven y no colaboran tan fácilmente por el dolor, por el estado de conciencia o por el mismo trauma que tengan. Y si yo no tengo la experiencia, puede ser que al inicio me guíe solo por lo que le veo enfrente, ¿sí? Y les podrá dar un poco de risa, pero yo lo vi en carne propia, pude verlo. Probablemente hasta me ocurrió alguna vez de que uno se impactaba por ver un cuchillo aquí y uno empezaba a ver qué tenía que hacer porque teníamos que ir a una toracotomía y uno estaba impresionado por un cuchillo aquí, ¿sí? Y al final no le daba vuelta a uno al paciente y tenía 3-4 puñaladas en la espalda, ¿verdad? A veces las lesiones eran superficiales, pero a veces pueden ser tan delicadas que el de aquí ahorita está conteniendo la hemorragia, pero el de aquí atrás no, ¿sí? Entonces todos los pacientes ya van a ver de los traumas glúteos, qué tan graves son los traumas glúteos cuando veamos la clase de trauma abdominal. Así que todos los pacientes los tienen que chulonear, ver de adelante, ver de atrás, y al solo hacer eso nos vamos a envolver, porque ese paciente tiene hipovolemia. Si tiene hipovolemia va a tener pérdida de calor, y parte de la triada de la muerte de los pacientes críticos es la hipotermia, porque esto conlleva también a trastornos de la coagulación. Entonces, paciente con hipovolemia e hipotermia, altos chances de morirse si no corregimos eso a tiempo. Lo reviso completo y luego lo envuelvo. Bueno, luego de hacer esta revisión primaria, esta screening rápido, el ABCDE, reanimamos al paciente, reanimamos a la víctima. ¿Cómo la reanimamos? Todos los pacientes de trauma, oxígeno por cánula nasal, todo. Cánula de Guedel si es necesaria, esa canulita la van a ver sobre todo en las cirugías electivas, es donde más uno puede ver que las tiene el anestesiólogo. ¿Qué hace eso? Al ponerse aquí en la cavidad oral, lo que hace es que evita que la lengua se desplace posteriormente y colapse la vía aérea. Cánula de Guedel, así se llama esa. El Lambú, que ya están regresando me acaban de contar en otros hospitales, ya está regresando. Yo no sé si ustedes sabían, pero ya están ambuceando otra vez. Yo pensé que no iba a recurrir a eso, pero bueno.
Podemos necesitar ayudarle con soporte, le ponemos la mascarilla y le ayudamos a ventilarse al paciente. Si tiene alguna dificultad al inicio o previo a intentar una intubación, también se va a utilizar el AMBU. Y si necesitamos garantizar la vía aérea, lo garantizamos idealmente con una intubación orotraqueal. Todos los pacientes de trauma debe de garantizarles el acceso venoso periférico, 2 accesos, con catéteres de grueso calibre. Los catéteres largos, como los catéteres venosos centrales, sirven para otras cosas, pero no para restituir volumen. El volumen que uno puede llegar a pasar por un catéter largo, al compararlo al catéter corto, va a ser mucho menor, y nosotros en situaciones de trauma probablemente necesitemos administrar sangre, hemoderivados, cristaloides, etcétera, etcétera, y para ello se nos va a hacer mejor una vía venosa periférica. 2 vías venosas periféricas, un catéter 14 o 16, es lo que dice la TLS que tenemos que usar. Calentar los líquidos. Hay dispositivos como ese, yo no los conozco, pero son para calentar los cristaloides y hemoderivados. Sin embargo, ante la ausencia de eso, en todos lados hay microondas, ¿sí? Y el microondas sirve para calentar los cristaloides, porque el paciente, acuérdense, viene con hipovolemia y probablemente con hipotermia, y yo le meto el suero helado de la sala de trauma o del quirófano, lo meto en más hipotermia, ¿sí? Entonces se deben de calentar. Los hemoderivados no se pueden calentar en el microondas o van a ser moronga. Para eso sí necesitan el dispositivo especial. Si no, solo los cristaloides, si no tuvieran ese dispositivo, sí se puede en el microondas. Bueno, los anexos a la revisión primaria son las cosas que me pueden ayudar a tener una mejor idea de este ABCDE a la hora de hacer la revisión y de reanimar al paciente. ¿Qué de ellos? Un monitor de signos vitales. Y si tiene el medidor de capnografía, todavía mejor para poder ver cómo se está respirando el paciente. La sonda de Levin, que es una sonda que por lo general la colocamos nasogástrica, también tenemos que ponérsela a los pacientes porque potencialmente pueden desarrollar distensión gástrica aguda y eso causarles una hipovolemia por la misma distensión y por la compresión a la vena cava, y por ello una disminución de la precarga al disminuir el retorno venoso de la vena cava. No crean, los cirujanos también sabemos, lo que pasa es que a veces somos bien prácticos, ¿verdad? Y probablemente les vayan a decir, solo ponerle sonda, ¿por qué hay que ponerle? No, pero eso tiene una explicación fisiopatológica. ¿Por qué le pongo una sonda de Levin? Así se llama, ¿sí? Nasogástrica porque la pongo por vía nasal hacia el estómago. Sin embargo, si yo tengo sospecha de la base del cráneo, no la debo poner esa vía, sino que orogástrica. ¿Por qué? Porque si no van a salir en el New England Journal of Medicine, ¿sí? Ahí va a salir su foto y su radiografía donde le han metido en el encéfalo la sonda de Levin. Bueno, para eso sirve esa sonda. Además, si le dreno el contenido gástrico, también disminuye las posibilidades de que vaya a aspirar el contenido gástrico. Y la sonda Foley, que se pone por vía transuretral, me va a ayudar, para poder vaciar la vejiga. Eso me va a ayudar también a ver el gasto urinario. El gasto urinario indirectamente me va a decir que también se está perfundiendo el paciente, porque si el paciente se perfunde bien, orina bien. Si el paciente está mal perfundido, no le he reanimado adecuadamente, voy a tener una mala diuresis, ¿sí? En los adultos necesitamos que por lo menos tengan 1 a 2 cc por kilo de diuresis. En los niños dependerá de la edad, pero eso es una forma de guiarnos. Ahora, ¿qué otros parámetros vamos a utilizar? Bueno, ver cómo está la respiración. Si tengo acceso a los gases arteriales, me va a ser de mucha utilidad para saber qué tan eficaz está siendo la respiración del paciente, el aporte de oxígeno, etc. La oximetría de pulso. Ya ven que ahora tenemos hasta esos manuales pequeños, portátiles que tienen ustedes. Importante con la oximetría de pulso, que ya lo vamos a ver más adelante, que tiene su utilidad, pero tiene sus desventajas y hay que aprender a reconocer esas desventajas. La presión arterial también la vamos a estar chequeando, porque también eso me puede ayudar a saber que los mecanismos compensatorios y lo que yo estoy haciendo también está siendo efectivo.
¿Qué estudios puedo utilizar? Como anexos a la revisión primaria y reanimación se describe la radiografía anteroposterior de tórax, así descarto un hemotórax o un neumotórax, la radiografía de pelvis para ver que no haya secuestro en una fractura pélvica, secuestro de sangre, y eventualmente el FAST o el lavado peritoneal diagnóstico, que cada uno de ellos tiene utilidad para diferentes tipos de trauma, pero alguno de ellos puede ser útil. En términos generales, esas dos radiografías son las que necesitamos y los otros puede ser que no se necesiten. Así que no van a andar pensando en otras cosas. Acuérdense, radiografía de tórax anteroposterior y de pelvis anteroposterior. Y es más fácil porque el paciente está acostado. Está acostado y no se puede mover, y la anteroposterior en el tórax me sirve para ver las áreas de declive, porque lo que está más cerca a la placa es lo que se me magnifica más, y yo lo que quiero ver es las partes posteriores del declive de las pleuras para ver si hay sangrita, y eventualmente aquí arriba si tengo algún neumotórax. Luego de que terminamos esto, que como les digo, esto es una secuencia que se va casi que superponiendo, vamos a la revisión secundaria. Entonces, ya me preparé, ya hice el triage, ya le hice el ABCD de la vida, ya lo reanimé como con el oxígeno, los cristaloides, Dios quiera que no con la moronga que hicieron en el microondas, etcétera, etcétera. Hoy le voy a hacer la revisión secundaria. ¿Qué es una revisión secundaria? Es la historia clínica completita, ¿sí? Que también hay que hacérselas completas. ¿Cómo la hago? En primer lugar, tengo que hacer la historia para saber qué le pasó, porque de inicio el ABCDE no me importa si se cayó de la góndola esa que iban los estudiantes de medicina o si lo atropelló ahorita un vehículo. Lo mismo le hago. No hay diferencia. Ahora sí, cuando vengo a la revisión secundaria, ya voy a averiguar si lo que le sucedió fue que alguien se cayó por estar allá arriba copiando. Allá estaban en el examen, en el parcial, en esa cosita, y se cayó de ahí que le estaba dando copia a alguien aquí abajo. Será diferente a alguien que tuvo una explosión y hubo una quemadura, ¿sí? Entonces el mecanismo del trauma es algo muy importante, y en el ATLS se referencia a la biomecánica del trauma. Ya les voy a poner un ejemplo ahí. La biomecánica del trauma, ¿qué es lo que hace? Me explica cuáles son las lesiones más comunes según el tipo de trauma que ha tenido la persona. Entonces, lo investigo en la historia clínica, le hago un examen físico completo como en cualquier historia clínica, obviamente expedito, ¿verdad? No es que me voy a tardar 1 hora en ese examen. Reevalúo los signos vitales, y este acrónimo de amplia, de revisión amplia, es para que nos acordemos de ciertas cosas. 1, alergias. 2, si tiene medicamentos que esté utilizando. Patologías previas o embarazo. Libaciones, ¿alguien sabe qué son las libaciones? Históricamente las libaciones eran reuniones donde se reunía, eran reuniones donde la gente llegaba y llegaban a ingerir grandes cantidades de alimentos y de bebidas, ¿sí? Era como una especie de celebración y ritual, digámoslo así. En la actualidad, en el contexto de los traumas, de los accidentes de todo tipo, accidentes de tránsito, incluso en algunos accidentes por heridas por arma de fuego o arma blanca, está el antecedente de las libaciones. Llámese que viene alguien de una fiesta, llámese que son festividades, ya ven ustedes que Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, donde más accidentes hay, y por lo general son personas que vienen de estar departiendo con otras familias o personas. Y eventualmente también a la par de eso van las bebidas alcohólicas y algún otro tipo de sustancias, que también tengo que investigar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también historia de la vida real, si alguien no es muy vivo, digámoslo así, para que entendamos todo, pueden terminar pensando que alguien tiene un Glasgow muy bajo y lo que viene bolo, ¿sí? Y van a terminar intubando al bolo, que eso se miraba cada rato. Y ni necesita que lo intuben, solo necesita hidratación, necesita glucosita y necesita benzodiazepinas y ya va a despertar, ¿sí? No lo someto a un riesgo, porque si lo intubo también yo le puedo causar una neumonía, le puedo causar muchas cosas, y en la intubación se puede morir, ¿verdad? Entonces tengo yo que saber identificar cuáles de esas situaciones podrían llegar a causarme una alteración en ese paciente. También no tengo que asumir que todos vienen bolos, porque eso es otra cosa.
Todo el mundo piensa, este que viene alterado, viene tirando patadas, es porque viene en algún estado de ebriedad, etc. Y a veces es por la misma hipovolemia, que no hay suficiente perfusión cerebral, y entonces por eso hasta el sacerdote puede venir insultando y tirando patadas. Bueno, el examen físico es de los pies, de la cabeza a los pies, completito. No se debe obviar nada, se hace el examen físico formal. Y aquí vamos a lo que mencionaba de la biomecánica del trauma. Recuérdense el AMPLIA, y es el acrónimo que nos ayuda para que no se nos olviden esas cositas importantes que hay que recabar. Bueno, en el mecanismo del trauma están estas tablas, ahí las van a revisar porque son un montón de cosas. La idea es que ustedes entiendan que si yo tengo un tipo de impacto, hay más chances de que me pasen ciertas lesiones. Por ejemplo, yo voy conduciendo, ¿sí? Puede ser que si no llevo el cinturón salga eyectado y tengo un trauma craneoencefálico porque pego con el parabrisas. Puede ser que tenga una impronta de la rodilla en el tablero del vehículo. Puede ser que lo que tenga es un trauma cerrado de tórax por una contusión, por un golpe contra el mismo manubrio el mismo timón del vehículo, ¿sí? Diferente a que yo salga eyectado de una bicicleta porque me atropellaron, ¿sí? Si salgo eyectado de una bicicleta, probablemente no va a ser la impronta de la rodilla, ¿verdad? Porque voy a salir así. ¿Qué es lo que pasa? Trauma craneoencefálico, fracturas de miembros, ¿sí? Entonces, la forma en que se sufre el trauma me va a hacer pensar en qué tipo de lesión tiene y a dirigirme primero en mi evaluación a descartar eso. Si viene alguien que tiene un impacto en el tórax, por lo que sea, se peleó alguien, hay un par de amigos por una amiga, ¿sí? Y viene y andaba un bate y le pega un patazo en la cabeza, ¿le voy a ir a hacer yo ahorita todo lo del tórax? ¿O le voy a buscar, o me voy a enfocar un poquito más en el estado neurológico, en buscar un trauma craneoencefálico? Me voy a ir más dirigido a eso, ¿sí? No voy a perder tanto el tiempo en lo demás porque tiene algo muy puntual. Van a ver ustedes a alguien que trae una herida por arma de fuego en el tórax, y entonces probablemente me voy a centrar en todas las cosas que tengo que hacer para verificar si el tórax tiene una adecuada expansión costal, si tengo neumotórax, si tengo motórax, si tengo una lesión vascular, etc. Y tal vez no me voy a centrar tanto en si tiene o no un déficit neurológico. No quiere decir que lo voy a obviar, pero quiere decir que mi intención va a ir dirigida a buscar la mayor probabilidad de trauma que ese paciente va a tener según el tipo de evento que tuvo. Importantísimo, las expulsiones de los vehículos, las eyecciones de los vehículos, los peatones, los ciclistas o motociclistas atropellados traen lesiones catastróficas por lo general. Si alguien de ellos viene con esa historia y no lo veo evidentemente lesionado, no quiere decir que no vaya a tener nada. Entonces son grupos o traumas más bien con potenciales riesgos tan importantes que no tengo que ser muy, no tengo que verlos muy a la ligera, tengo que prestarles más atención. Bueno, los anexos a la revisión secundaria son todas las cosas que me van a ayudar dentro de esa historia amplia que nosotros hablábamos para buscarle cosas que se me pueden haber pasado. Porque si bien es cierto, alguien puede tener un neumotórax, pero no quiere decir que no pueda tener la fractura de un dedito, ¿sí? Que es igual de importante atenderla en su momento, y no lo puedo dejar así, porque puede ser que a partir de una lesión pequeña pueda tener una consecuencia como que alguien llegue a perder un dedo, que alguien pueda tener un proceso infeccioso que lo lleve a la muerte tardía, que son las muertes tardías son por sepsis, ¿sí? Porque no atendí adecuadamente alguna lesión y eso me causó sepsis. Y eso ocurre semanas después del trauma. Bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a tratar de minimizar las lesiones inadvertidas, ¿sí? En los anexos de la revisión secundaria, enfocado a lo que yo esté viendo según la biomecánica del trauma y de los estigmas de trauma que traiga el paciente. Aquí voy a ser selectivo. No es que le voy a hacer eso a todo mundo. Si yo sospecho que ese paciente puede tener algo en la columna, le hago rayos X de la columna o de las extremidades que yo sospeche que puede tener algo. La uretrografía, si sospecho que tiene una lesión de la uretra, por ejemplo, ya no leo, el ecocardiograma es transesofágico, puede servir para detectar algunas contusiones cardíacas
que no se pueden detectar con un eco convencional. En pacientes de trauma que están siendo intervenidos se puede realizar un eco transesofágico transoperatorio y no separa la atención del paciente, puede ayudar a detectar contusiones o lesiones cardíacas. La broncoscopía o esofagoscopía, si yo sospecho que hay una lesión de los bronquios o del esófago por un trauma penetrante, por ejemplo. La tomografía computarizada, que en ciertas áreas, lo vamos a ver en trauma de abdomen, es muy útil para definir algún tipo de lesión, y algunas otras proyecciones especiales de rayos X. O sea, ya estabilicé al paciente, ya lo saqué de la hipovolemia, pero tengo que saber si tiene una fractura de los huesos nasales, le tomaré una radiografía o una serie de huesos nasales. Si sospecho que tiene algún tipo de fractura facial, puede utilizar las otras proyecciones que las van a ver en trauma facial, Waters, etcétera, etcétera, ¿sí? Según lo que yo esté sospechando con la biomecánica y los estigmas de trauma que tenga el paciente. Luego volvemos a reevaluar, porque esto es un círculo, ¿sí? Volvemos a reevaluar. ¿Cómo reevalúo? Sigo monitoreando los signos vitales, sigo viendo la oximetría de pulso. Si tengo gasometría arterial, la hago también. La diuresis, ¿cómo se llama? Tengo que verificarle, la puedo llegar a tener una idea, como les mencionaba, de la perfusión, si lo tengo adecuadamente, la diuresis. Y esto es bien importante. Los pacientes, cuando sufren traumas, sobre todo en accidentes de tránsito que son muy comunes, muchas veces vienen con amigos o vienen con familia, ¿sí? Si ustedes tienen, por ponerles un ejemplo, a una madre que venía con sus hijos y a los hijos se los llevaron al Bloom y la madre se la llevaron para el hospital donde ustedes estén, esa paciente va a estar agitada, no se va a dejar atender y puede ser que no tenga un estado de conciencia alterado por hipovolemia, sino que simplemente esté angustiada por sus hijos. Y eso no es nada raro, pues. ¿Qué puedo hacer? Dar pequeñas dosis de ansiolíticos, y eso va a ayudar a que esté más tranquila la persona, ¿sí? Pequeñas dosis de ansiolíticos son importantes, y analgésicos. El trauma no implica que hay que dejar que al paciente le duela. Si el paciente ya viene con sufrimiento, es más, el dolor me le puede dar un reflejo vagal y causar un shock por ese mismo respuesta vagal que tenga. Entonces es bien importante controlar la ansiedad y controlarles el dolor. Y por último viene el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo significa, ya lo estabilicé, o sea, le hice la revisión primaria, le hice los anexos, lo reanimé, le hice la revisión secundaria, ya sabemos qué tiene, ya lo estabilizamos. La pregunta es, ¿lo puedo resolver eso en el centro en el que estoy? Bueno, si solo tiene una lesión que la requiera que lo vea el ortopeda, tengo ortopeda en mi institución, se queda aquí. Necesito que lo resuelva neurocirugía porque tiene un hematoma epidural ese paciente que acabo de atender. ¿Tengo neurocirujano? No. Entonces tengo que buscar cuál es el centro al que lo voy a enviar. Para eso lo voy a coordinar, voy a hablar, voy a presentar el caso, lo voy a preparar, voy a coordinar el transporte y vamos a ver cómo se tiene que trasladar. Porque no es lo mismo un paciente que lleva un trauma craneoencefálico que lo mando ventilado al paciente que lo mando para que lo vea el ortopeda porque tiene una luxación de la cadera, ¿sí? Son diferentes cosas en las que tengo que ir pendiente durante el traslado. Paciente inestable que se traslada, más chances de morir que si yo lo dejo a veces incluso en el sitio donde lo tengo atendido. Cuando tenemos desastres, lo importante aquí es que tenemos que hacer el triage y tenemos que aprender a manejar múltiples víctimas. No es lo mismo tener un atropellado que tener un terremoto donde llegan las víctimas por cientos o por miles. Ahí puede ser que no esté todo el equipo con un paciente, sino que sea un médico por cada paciente, y si tiene suerte, porque podría ser que necesite uno para varias víctimas. Bueno, en los centros de trauma aquí no existen como tal, pero como no todos van a ejercer en el país, y les da risa porque siempre les digo esto y después con los años me terminan diciendo, mire doctor, ¿quién se iba a imaginar que iba a terminar en esta institución de prestigio? En otros países sí hay centros de trauma. Entonces esos pacientes yo los recibí en mi hospital que no es de trauma, o en mi institución que no es de trauma. Le hice todo el ABCDE, todo lo que estamos hablando, revisión primaria, reanimación, revisión secundaria, etcétera, etcétera, ya lo estabilicé.
Y ahora voy a buscar idealmente que vaya al centro que tiene más experiencia. En otros países hay centros que tienen más experiencia en quemados, otros que tienen más experiencia en lesiones, en traumas craneoencefálicos, etcétera, etcétera. Y debo de buscar a dónde es el lugar más idóneo para poder trasladar a mi paciente. Bueno, con eso cerramos. A grosso modo, vayan a leer el libro. No es solo esto es lo que uno tiene que saber. Esta es la forma fácil de tener una idea de qué significa todo lo que dice el libro, porque dice otro montón de cosas que hay que leer despacito, ¿verdad? Ahora vamos a ver así a grosso modo cómo se maneja inicialmente la vía aérea y la ventilación. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación de la vía aérea, tenemos que reconocer si está potencialmente comprometida. ¿Cómo? Ya dijimos, la maniobra más fácil, hablar. Si el paciente habla, se está ventilando adecuadamente. Tenemos que anticiparnos siempre a la posibilidad del vómito. Sonda de Levin para hacer el drenaje gástrico. Si el paciente está inconsciente, probablemente me va a tocar hacer una intubación endotraqueal y eso me va a proteger la vía aérea. Eso es muy importante. Este paciente no puede hablar. Ese es un trauma maxilofacial importante. En este tipo de traumas, donde hay destrucción grande de tejidos, hay avulsión de piezas dentales que pueden estar en la vía aérea y las tendré que retirar. Puede haber vómito que puede llegar a comprometer más la ventilación por obstruir ahí o por aspirarse y causar potencialmente un problema séptico más adelante. Va a haber sangre, van a haber secreciones y todo esto va a causar problemas en la vía aérea. En estos pacientes yo voy a tener que buscar resolver o garantizar la vía aérea. Ya vamos a ver cuáles son las formas de garantizar la vía aérea. No todos los pacientes van a venir así. Yo los tengo que examinar igual porque, por ejemplo, si yo sospecho que hay una fractura de la laringe, a la hora de palpar puede ser que crepite la laringe o la tráquea, y eso me ayude a saber que potencialmente ahí va a haber una lesión que puede causar un hematoma y que ese hematoma a su vez comprometer la respiración, la ventilación. Los tramos en el cuello cerrados tienen un pequeño problema, que el abdomen y el tórax dan para que se llene de un montón de sangre. El cuello, un poquito de sangre, lo que va a causar en primer lugar es que va a colapsar los vasos que tienen menor presión. ¿Cuáles son los vasos que tienen menor presión? Los linfáticos. Si yo colapso los linfáticos del cuello, toda la linfa que está fluyendo de la cabeza se va a acumular. ¿Qué se va a provocar? Edema. ¿Cuál es el edema que me preocupa? El de la vía aérea de la laringe, ¿sí? Entonces, primero empieza a aumentar la presión de ese hematoma, que no tiene para dónde irse, aprieta los linfáticos, viene la hinchazón. Tengo hinchazón, tengo más edema y al tener más edema tengo mayor compresión. Se me colapsa por presión los vasos venosos, ¿sí? Al tener colapso de los vasos venosos tengo paso siempre de sangre para arriba, pero ya no tengo suficiente retorno para abajo. Por lo tanto tengo más edema y ahora tengo congestión. Y tengo más edema laringio. Ese edema laringio puede provocar que un paciente se muera en asfixia por un hematoma, por un trauma cerrado del cuello. Entonces, si yo tengo a alguien, tiene un estigma de trauma, como aquí no se alcanza a ver por la luz, pero que viene con un hematoma y viene con equimosis en el cuello, tengo que tratar de identificar si ventila o no ventila adecuadamente. Llámese con la manera más fácil como una radiografía para ver si la columna aérea se mira bien en la API lateral, o eventualmente una laringoscopía que puede ser rígida, puede ser flexible, etcétera, etcétera. Cuando tengo traumas laringeos, el paciente puede venir con ronquera, ¿sí? Puede venir con enfisema subcutáneo, ustedes pueden palpar esa crepitación a nivel del cuello, o pueden palpar la fractura de los cartílagos a ese nivel y eso orientarlos a que hay una lesión en la vía aérea y entonces buscar cómo garantizar mantenerla adecuada. Así se llaman, yo sé que es una redundancia, signo objetivo, así dice la TLS, son los signos objetivos de obstrucción de la vía aérea. ¿Qué debo hacer para buscar? Bueno, uno, observar si hay agitación, puede ser que sea por ese compromiso de la ventilación y por ende de la respiración y por ende de la perfusión de los tejidos con oxígeno. Si hay cianosis también puede tener un compromiso de este tipo. Si tengo movimientos paradójicos del tórax, que eso es en el trauma, en el tórax inestable, esos son los movimientos paradójicos, o si tengo uso de los músculos accesorios. Eso es lo que tengo que buscar a la hora que esté haciendo la observación.
Luego, cuando esté auscultando, si tengo ronquera, si tengo gorgoteo, o sea, fluidos que estén dando vueltas ahí que se escucha, eso se le llama gorgoteo, o tengo estridor, a la hora de palpar, pues palpo la tráquea a ver si no hay alguna crepitación ahí que me indique una fractura, o el comportamiento del paciente. No todos los pacientes, como decíamos, vienen bolos, ¿sí? Puede ser que el problema sea el compromiso de la vía aérea y por ende todo lo demás que dijimos en la cascada que acabamos de hablar y que eso repercute en la perfusión cerebral y por eso el paciente esté agitado. Entonces, paciente agitado no significa que viene bolo, también puede ser que sea por compromiso de la ventilación. Para que todo funcione bien tenemos que tener un engranaje que funcione de forma perfecta. Los huesos de la pared torácica tienen que estar bien, los músculos tienen que estar moviéndose sincrónicamente, el diafragma también. Además de eso, por ende, las fracturas van a limitar la expansión. Al limitar la expansión, limito la ventilación. Al limitar la ventilación, limito la respiración. Y ahí viene la cascada. Los traumas craneoencefálicos pueden provocar un deterioro del estado de conciencia y provocar que tengamos alteraciones en el patrón respiratorio que por consecuencia lleven a una alteración tanto en la ventilación como en la respiración. También tengo que prestarle atención a los pacientes con traumas craneoencefálicos porque potencialmente tengo que ver cómo garantizo la vía aérea. Igual que lo que decíamos en la revisión, en los anexos de la reanimación, oxígeno todos, cánula de Guedel si la necesito, intubación si es necesario. Y los traumas vertebromedulares. Los traumas vertebromedulares altos pueden llegar a tener compromisos de los centros respiratorios o eventualmente pueden llegar a tener compromiso de la musculatura de la pared torácica, del diafragma, por ser lesiones altas y esto conllevar a que el paciente no tenga un adecuado movimiento de la caja torácica para poder ventilar. ¿Cuáles son los signos objetivos ahora de la ventilación inadecuada? Bueno, ventilación, acordémonos que era solo el paso, ¿verdad?, de aire, y la respiración era que estuviese haciéndose el intercambio adecuado de oxígeno. En la ventilación tengo que observar si hay asimetría en la amplitud de los movimientos. Si solo un hemitórax se está moviendo, hay algo en el otro lado que tengo que ir a buscar. Si la respiración es laboriosa, si los músculos accesorios se están utilizando y se ve que se hace con dificultad, pues también puede ser estar comprometida la ventilación. Al auscultar que tenga disminución o ausencia de los sonidos respiratorios, es evidencia de que hay ventilación inadecuada. La oximetría de pulso indirectamente nos dice cómo está la oxigenación arterial, pero hay ciertos pacientes en los que no nos va a ser muy útil. Uno, que tengamos mucha pérdida de sangre y que tengamos una hemoglobina muy baja, no va a alcanzar a detectar la oximetría. Si el paciente tiene hipotermia, tampoco, porque va a haber vasoconstricción periférica y por ende no va a poder medir adecuadamente. Y acuérdense que los pacientes que han sido expuestos a incendios donde ha habido quemaduras y hay exposición a humo, puede que tengan carboxihemoglobina. Y el oxímetro de pulso no distingue entre la oxihemoglobina y la carboxihemoglobina. En esos pacientes va a ser más útil, obviamente, una gasometría arterial. Y lo otro, acuérdense que son racistas los oxímetros, ¿verdad? Le da risa porque es cierto. Si no son tan sensibles, han sido medidos en blancos. ¿Sí? Entre más pigmento tengamos, menos sensible el oxímetro. No lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿verdad? Entonces también es importante porque puede hacer que sea por el color de piel, que el oxímetro sea o muy bueno o no me vaya a ser muy útil, tengo que tomarlo en cuenta. Bueno, ¿cómo manejamos la vía aérea? En primer lugar, acuérdense que no importa qué vaya a hacer, si alguna maniobra, una intubación o lo que sea, tengo que estar pensando que potencialmente el paciente puede tener una fractura cervical. Y para no hacer el compromiso también medular, entonces vamos a tener que estabilizar la coque con un collar tipo Filadelfia, con dos personas que estén atendiendo al paciente y uno esté cuidándole la columna, sujetándola, mientras el otro hace las maniobras que tenga que hacer. Oxígeno suplementario por cánula, si necesitamos alguna mascarilla se puede utilizar. Aspiración de cualquier fluido que haya, saliva, sangre, vómito de la vía aérea, de la cavidad oral. La oximetría de pulso, que ya vimos que pues, nos puede aportar mucho a la hora de estar evaluando al paciente. La medición del CO2 también es útil si tenemos acceso a ella en los monitores.
Las técnicas de mantenimiento de la vía aérea, que ahorita vamos a ver cuáles son, que ya los mencionamos al inicio también, y las vías aéreas definitivas, que son las quirúrgicas. Eso significa AMBU. No es un nombre propio, son unas siglas, y en español es un dispositivo para ventilación con bolsa y máscara. Suena raro, pero así se llama ese volado, ¿verdad? Le decimos AMBU por eso, son siglas en inglés. Técnicas de mantenimiento de la vía aérea. Miren cómo está uno del personal de salud estabilizando la columna cervical, y el otro está haciendo, a esto le llamamos la elevación del mentón. Allá en pediatría le dicen la posición de olfateo, le dicen cuando tienen a los bebés. Pues lo mismo hacemos, ¿sí? Elevar el mentón para que se alinee la vía aérea y poder evitar que la lengua también colapse en la parte posterior de la vía aérea. Esta es la otra, que es la elevación de la mandíbula. Siempre hay alguien estabilizando la columna cervical, que se fijan, están las manitas, y el otro está agarrando la mandíbula y la está desplazando cefálicamente, o sea, para arriba entre comillas, porque ya ven que arriba, por eso les digo cefálico. Cefálico es en dirección al eje en el eje central del cuerpo hacia la cabeza, caudal es hacia los pies. Entonces está haciendo una tracción cefálica y además está elevando anteriormente la mandíbula. Esa es la maniobra del mentón, de elevación del mentón, y la maniobra de la tracción o elevación de la mandíbula. La cánula de Gödel, esta es la imagen, y lo que evita es que en la parte posterior la lengua vaya a comprimir la vía aérea y a obstruirla. Hay diferentes tipos de dispositivos para poder garantizar la vía aérea ya cuando tenemos un compromiso importante. Este que está aquí es un dispositivo, es un tubo que se llama máscara laringea. Lo que hace es que esta cosita, cuando se introduce, justo queda en la entrada de la vía aérea. Y entonces cierra el esófago y puede ventilar. Si hay edema o si hay algo que me impida la forma de la mandíbula, el cuello muy corto, etcétera, etcétera, puede ser que con esto logre controlar la vía aérea, incluso si no veo en ese momento las cuerdas vocales, y poder introducir un tubo endotraqueal en la laringe. Este es otro tubo que es como para garantizar que si no puedo llegar hasta la tráquea, que por lo menos pueda bloquear este tubo de abajo el esófago, o el paso hacia el esófago, y este tubo la vía aérea hacia arriba. Y entonces tiene un orificio aquí en medio para tratar igual de sellar abajo y arriba y que pase el aire y ventile la vía aérea. Tubo de doble balón y la máscara laringea. Esto es lo que ustedes van a ver más comúnmente. Se utiliza una hoja, un laringoscopio, una hoja que tiene diferentes tamaños y curvaturas que ayudan en diferentes tamaños de personas, edades, peso, etcétera, etcétera. Y lo que se hace, ahora ya hay unos que tienen una cámara de video que se llaman videolaringoscopios. Lo que se hace es que yo tengo algo que comprometa la vía aérea de manera importante y no la pueda garantizar, lo intubamos. Glasgow menor de 8 puntos, un paciente que tiene un trauma como el que vimos ahí en la imagen, habrá que intubarlos de ser posible. Y entonces usamos ese dispositivo y usamos el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal es el que más van a ver ustedes, el que han visto hasta en las novelas o en las películas, que se lo ponen como que lo están fumando así. Ese es el bendito tubo endotraqueal. También tiene un globo que evita que ese tubo se salga fácilmente, ¿sí? Y tiene el orificio distal, que es el que permite la ventilación. Además van a ver ustedes un alambrito maleable, azulito, más común es azulito, como este que están metiendo. Cuando con la laringoscopía, ya sea convencional o video, no logran introducir porque la curvatura que tiene la vía aérea en ese momento no es adecuada, lo que hacen es que meten ese alambrito. Ese alambrito se llama buggy, ¿sí? El buggy es una guía que meten a la vía aérea y una vez está dentro, ahí meten el tubo endotraqueal y ahí lo dejan pasar y ya luego sacan el buggy, que es un alambrito maleable cubierto por plástico. Y si no, vamos a las vías definitivas. Esto es lo último que tenemos que hacer, de aquí para allá no hay nada más. Si ya no se pudo con esto, ya no podemos garantizar la vía aérea. Las formas que hay para garantizar la vía aérea de forma quirúrgica son: uno, esto que es un catéter que se coloca
en el espacio en donde está la membrana cricotiroidea, que se llamaría una cricotiroidotomía, pero vía catéter, ¿sí? Tóquense. Es la forma más fácil de llegar a la vía aérea. Todos tenemos manzanitas, todos tenemos cartílago tiroides. Tóquense. Y ahí abajo, más o menos unos 3 centímetros, va a haber un túmulo. Ese túmulo es el cartílago cricoides, ¿sí? Entre el tiroides y el cricoides, ahí hay un espacio, hay una membranita. Si ustedes le dan ahí, entran de un solo a la vía aérea. Ventajas: que si tienen un catéter de esos y tienen un ventilador en jet, que es un ventilador especial que puede meter aire por ese catéter tan chiquito, sin reventar al paciente, ustedes pueden accesar inmediatamente para garantizar la vía aérea. Esa es una gran ventaja. O se puede hacer de manera quirúrgica. ¿Cómo se hace de manera quirúrgica? Hago la incisión ahí. Ahí no tengo vasos importantes, ahí no se me atraviesa la tiroides, ahí no se me atraviesa una arterita que está aquí abajo, que puede sangrar y se me puede retraer hasta el mediastino. Caigo directo. Es rápida y es fácil en manos entrenadas. En manos que no estén entrenadas, puede que le salven la vida, pero que ese paciente ya no vuelva a hablar. ¿Por qué? Porque caen en la laringe. Entonces, se tiene que hacer por alguien entrenado, tanto la que se hace con esa función por catéter como la quirúrgica. Por eso van a ver que lo que más se hace como vía aérea quirúrgica es la traqueostomía. Ahí se abre la tráquea. Ventaja que tiene es que ya no caemos directo a la laringe, que se ve adecuadamente la vía aérea, que se puede introducir tubos de un calibre igual que un calibre de un tubo endotraqueal por una cánula de traqueostomía y ventilar sin ningún problema al paciente. Incluso sirve para el cuidado posterior en críticos, para poder manejar de mejor manera la vía aérea, drenar secreciones. Si el paciente llega a tener una neumonía, también ayuda. Y la dificultad que tiene es que necesita mayor curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ahí me voy a enfrentar con la tiroides, la tengo que apartar o la tengo que partir en dos, y ya no es tan fácil como meter la agujita aquí encimita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me va a sangrar y puede que no vean nada, y puede que agarre una falsa ruta y termine en la columna. Pasa. Gracias a Dios a mí no, pero pasa, ¿sí? O puede que termine en el esófago. O puede que haya una arterita aquí, que es la arteria inna, que es una arterita que viene del callado aórtico, chiquitita, y pasa enfrente de la tráquea y sube hasta la tiroides, justo donde uno hace la traqueostomía. No todo el mundo la tiene, gracias a Dios, pero si uno la tiene y no la liga, ese paciente lo que va a hacer es que se le va a romper y se le va a ir para el mediastino, y ese paciente no va a parar de sangrar porque esa ramita viene del callado de la aorta. Eso potencialmente es grave y se puede morir alguien por eso. Entonces, la traqueostomía es la que más se utiliza, pero requiere mayor técnica, mayor curva de aprendizaje, se tarda más en llegar uno a la vía aérea, pero es la que quirúrgicamente va a tener resultados más estables a largo plazo. Bueno, acuérdense que es el último recurso para salvarle la vida al paciente. Errores frecuentes, y sobre todo cuando uno no ha tenido mucha exposición o no ha ido a estudiar la TLS. En primer lugar, yo me voy de un solo al TAC para ver qué tiene, antes de hacerle el ABCD, antes de hacerle la revisión primaria. Los estudios no son más importantes que esas revisiones que tenemos que hacer nosotros de forma sistemática. Los estudios tienen su indicación y tienen su momento para hacerse, ¿de acuerdo? Además, que yo no exponga al paciente, que yo no me acuerde que tiene espalda, que no me acuerde que tiene glúteos, que no me acuerde que tiene región genital, y que me enamore del monitor. Si el monitor está bonito, no significa que el paciente está bien, ¿sí? A veces es más importante saber cómo está la diuresis que cómo está la presión arterial en el monitor, ¿sí? Yo puedo tener una buena presión arterial a puras aminas y lo tengo ahorita en anuria el paciente con una incipiente falla renal aguda y posteriormente con la lesión que va a dejar esa falla renal aguda en ese paciente. Si solo tuviera que acordarme de 5 cositas de esta clase, en primer lugar es que hay que seguir un orden. Si yo sigo un orden y me aprendo el ABCDE, no se me van a olvidar las cosas, ¿sí? Si yo no sigo un orden, no me voy a saltar pasos,
que puedan dar chance a una lesión inadvertida. La hemorragia siempre es lo primero. La principal causa de muerte prevenible en trauma es el sangramiento, ¿sí? Y si el paciente puede hablar, esto equivale a que tiene la vía aérea bien. Exponer y cubrir siempre para evitar la hipotermia. Revisarlo bien, pero luego evitar la hipotermia en los pacientes. Y luego estar constantemente reevaluando. Dudas, preguntas, hoy es el momento. Luego les doy la clase, no me acuerdo cuándo va la clase de trauma abdominal. Chévere, pues gracias.